Bienvenidos un día más a su canal favorito donde destapamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Yo soy y estoy aquí como siempre, lista para darles todo lo que quieren saber. Hoy agárrense fuerte porque vamos a hablar de una pareja que pensábamos que era súper sólida, una de esas que nos hacían suspirar y creer en el amor verdadero. Si estoy hablando de Demet Özdemir y su esposo, cuyo nombre, bueno, ya saben a quién me refiero, el talentoso y apuesto Oğuzhan Koç. Las alarmas han saltado, las fuentes cercanas han hablado y los rumores se han disparado. ¿La razón? Pues aparentemente hay una crisis importante en el paraíso. Y como el título lo indica, los celos podrían ser los culpables. Antes de que empecemos con el chismecito intenso, déjenme recordarles que se suscriban al canal. Sí. Aquí abajito donde dice suscribirse. No se pierdan ni un solo detalle de las noticias más candentes, los dramas más emocionantes y por supuesto, las exclusivas que solo encontrarán aquí. Así que ya saben, denle clic a ese botoncito y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se arrepentirán. Ahora sí, prepárense un cafecito, acomódense en el sofá y vamos a sumergirnos en este drama que tiene a todos hablando. Porque Demet Özdemir es una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento. Su talento, su belleza y su carisma la han catapultado a la fama internacional. La hemos visto brillar en producciones como Erkenci Doğduğun Kaderindir y más recientemente en la serie de Disney y Dünyayla Benim Aramda, donde ha demostrado una versatilidad actoral impresionante. Y claro, su relación con Oğuzhan Koç, que parecía un cuento de hadas, siempre ha estado en el centro de la atención mediática. La boda de Demet y Oğuzhan fue un evento espectacular, digno de la realeza del espectáculo turco. Celebrada en agosto de 2022, reunió a lo más selecto de la farándula, desde actores y directores hasta cantantes y personalidades de la televisión. Las imágenes de la ceremonia y la fiesta inundaron las redes sociales, mostrando a una pareja radiante de felicidad y amor. Los fans de Demet y Oğuzhan celebraron con entusiasmo la unión, inundando las plataformas digitales con mensajes de felicitación y buenos deseos. Parecía que todo era perfecto. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la perfección a veces es solo una fachada. Y detrás de las alfombras rojas, las sonrisas radiantes y las declaraciones de amor eterno, se esconden problemas, inseguridades y sí, celos. Y en esta historia, los celos han tomado el protagonismo, amenazando con desmoronar lo que parecía ser una relación indestructible. ¿De dónde viene toda esta información? Pues, como les decía, las fuentes cercanas a la pareja han empezado a filtrar detalles bastante preocupantes. Aparentemente los celos se han convertido en un problema recurrente en su relación, generando tensiones y discusiones constantes. Y no se trata solo de fuentes cercanas, mis amores, sino de personas del círculo íntimo de la pareja, amigos en común, incluso empleados que han presenciado algunas de estas situaciones tensas. Se dice que el detonante principal de estos celos sería la exitosa carrera de Demet. Su creciente popularidad, sus compromisos profesionales y su constante interacción con otros actores y colegas habrían generado inseguridad en su pareja, Oğuzhan. Imagínense la situación, Demet grabando escenas románticas con otro actor, asistiendo a eventos donde se codea con otras celebridades, recibiendo halagos y atención constante. Para cualquiera sería difícil, ¿verdad? Y más aún cuando se trata de una figura pública tan expuesta como Demet. Pero seamos honestos. Los celos, en pequeñas dosis, pueden ser hasta cierto punto comprensibles. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido un poquito de envidia o inseguridad en nuestras relaciones. El problema es cuando esos celos se vuelven obsesivos, controladores y destructivos. Y parece ser que en el caso de Demet y su esposo, la situación ha llegado a ese punto crítico. Se rumorea que Oğuzhan, a pesar de ser un artista exitoso por derecho propio, se siente eclipsado por el brillo de su esposa. Las fuentes aseguran que las discusiones entre ellos se han vuelto cada vez más frecuentes y acaloradas. Se dice que su esposo la cuestiona constantemente sobre sus interacciones con otros hombres, revisa sus redes sociales y hasta le hace escenas en público. Imagínense el nivel de estrés y ansiedad que debe estar sintiendo Demet. Imaginen tener que justificar cada like, cada comentario, cada mensaje que recibes en tus redes sociales. Es una locura. Y claro, toda esta situación ha afectado profundamente la relación.
Se dice que ya no pasan tanto tiempo juntos, que han cancelado varios planes y que incluso han dejado de mostrarse tan cariñosos en público. Las fotos que antes inundaban sus redes sociales, donde se les veía felices y enamorados, han desaparecido. Y eso, mis amores, es una señal bastante clara de que algo no anda bien. Ya no vemos esas escapadas románticas, esas cenas a la luz de las velas, esos mensajes de amor en Instagram. Todo ha quedado en silencio. Pero ojo, no todo está perdido. Todavía hay esperanza de que puedan superar esta crisis. Porque, a ver, el amor es una cosa súper complicada. A veces nos hace sentir en la cima del mundo, pero otras veces nos arrastra a lo más profundo del abismo. Y superar los obstáculos y las dificultades es parte fundamental de cualquier relación duradera. Y en el caso de las parejas famosas, esa tarea se vuelve aún más difícil debido a la presión mediática y la constante exposición. Lo importante es que ambos estén dispuestos a trabajar en sus problemas, a comunicarse abierta y honestamente, y a buscar ayuda profesional si es necesario. Porque seamos realistas, los celos son un problema psicológico que requiere tratamiento. No se trata simplemente de confiar más o ser menos inseguro. Se trata de entender las raíces de esos sentimientos y de aprender a gestionarlos de manera saludable. Y en este punto quiero hacer hincapié en la importancia de la terapia de pareja. Un terapeuta profesional puede ayudar a Demet y Ouzhan a identificar los patrones negativos en su relación y a desarrollar estrategias para comunicarse de manera más efectiva y construir una relación más sólida y saludable. Además, es fundamental que ambos se respeten y se valoren mutuamente. Demet necesita sentirse apoyada y comprendida en su carrera profesional, y su esposo necesita aprender a confiar en ella y a superar sus inseguridades. Y viceversa, claro. Ouzhan también necesita sentirse valorado y reconocido por sus propios logros, y Demet necesita ser comprensiva y paciente con sus inseguridades. El apoyo mutuo es clave para superar cualquier crisis en una relación. Algunos incluso sugieren que parte del problema podría venir de la presión mediática. Estar constantemente bajo el escrutinio público con los paparazzi siguiéndolos a todas partes y los fans comentando cada detalle de su vida, puede ser abrumador. Y eso, sin duda, puede generar tensión en cualquier relación. Imaginen tener que lidiar con los rumores, las especulaciones y las críticas constantes. Es una presión enorme que puede afectar incluso a la pareja más sólida. Pero a pesar de todo, yo sigo teniendo fe en el amor. Creo que Demet y su esposo tienen una conexión especial y que si ambos están dispuestos a luchar por su relación, pueden superar esta crisis y salir fortalecidos. He visto parejas famosas superar obstáculos aún mayores y salir adelante. Y creo que Demet y Ouzhan tienen el potencial de hacer lo mismo. Por supuesto, también existe la posibilidad de que la situación sea irreparable y que terminen separándose. Pero como dice el dicho, más vale solos que mal acompañados. Si la relación se ha vuelto tóxica e insostenible, lo mejor sería que cada uno siga su propio camino y busque la felicidad por separado. Y en este punto quiero recordarles que la felicidad individual es fundamental. No podemos depender de otra persona para ser felices. Y si una relación nos está impidiendo ser felices, es importante tomar decisiones difíciles, pero necesarias. Solo el tiempo dirá qué sucederá con Demet y su esposo. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar y ver cómo se desarrolla la situación. Y por supuesto, seguir de cerca todas las noticias y rumores que vayan surgiendo. Porque ya saben, aquí les mantendremos informados de todo, todo. De hecho, tengo entendido que Demet ha estado buscando refugio en el trabajo, sumergiéndose en nuevos proyectos para distraerse de la situación en casa. Se dice que está considerando varios guiones y que podría anunciar pronto un nuevo proyecto que la mantendrá ocupada durante los próximos meses. Y en cuanto a Ouzhan, se le ha visto saliendo con amigos y concentrándose en su música. Ambos parecen estar buscando formas de lidiar con la situación a su manera. En resumen, mis amores, hoy hemos hablado de la supuesta crisis que estarían atravesando Demet Özdemir y su esposo, Oğuzhan Koç, aparentemente causada por los celos. Hemos analizado las posibles causas de esta situación, las consecuencias que podría tener en su relación y las posibles soluciones que podrían intentar. Y hemos hablado de la importancia de la comunicación, la terapia de pareja y el apoyo mutuo para superar los obstáculos en una relación. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo.
Recuerden que el mundo del espectáculo es así, lleno de sorpresas, dramas y emociones intensas. Y aquí en Siempre estaremos para destapar los secretos más jugosos. Y recuerden, mis amores, que detrás de cada historia de amor, hay seres humanos con sentimientos, inseguridades y problemas reales. No olvidemos ser empáticos y respetuosos al comentar sobre la vida de los demás. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de toda esta situación? ¿Creen que Demet y su esposo podrán superar esta crisis? ¿O piensan que lo mejor sería que se separaran? Los leo con atención. Me interesa mucho saber su opinión y sus perspectivas sobre este tema. Y ahora sí, mis amores, antes de despedirme, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo detalle de las noticias más candentes, los dramas más emocionantes y las exclusivas que solo encontrarán aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y recuerden, mis chismosos, la vida es un chisme y nosotros estamos aquí para disfrutarlo. Hasta la próxima.